Con la luz, la esperada libertad. Construimos hoy la paz en la lucha y el dolor. Nuestro mundo surge ya en la espera del Señor. El maestro estaba orando. Solo en presencia de sus discípulos, preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él prohibió terminantemente decírselo a nadie. Evangelio según San Lucas capítulo 9, versos 18 al 22. Llegará con la luz, la esperada libertad. La oración, la identidad de Jesús de Nazaret. ¿Cómo aprovechar un texto bíblico donde se combina un deseo del Maestro, el Hijo de Dios, de saber la identidad de Él, pero en el campo de la oración? Notas amables a la palabra de Dios, viernes 25 de septiembre, año 2020. Llegará con la luz, la esperada libertad. El planteamiento del capítulo 9, verso 18, según la versión del Evangelio de San Lucas, es la inquietud de Jesús de Nazaret por saber si aquellos que lo van a seguir a él saben, definen, delimitan y precisan. Esos tres verbos son importantísimos para un misionero, para un creyente, para una iglesia, para un obispo, para un papa, para un sacerdote. Define, delimita, precisa, concreta. Sabe lo que está diciendo, sabe lo que está hablando. El maestro pregunta a sus seguidores si lo identifican a él o lo están confundiendo con un político, con un revolucionario, con un profeta más que pasó y se dio un vueltazo por allí y habló cosas muy buenas, muy interesantes, pero ahí quedó. Esa es la pregunta para el día de hoy. La primera respuesta es aprender en la vida a vivir una religión donde las cosas se definen, se delimiten y se precisen. Cuando las personas no definen, le creen a todo el que se van encontrando en la calle y va dando teorías de la religión, recetas, oraciones, o van llegando a la red social del WhatsApp una cantidad de cosas: rece, haga, siga, mande, es decir, una cantidad de órdenes de una locura total. La religión se vuelve una manipulación de la sociedad. Cada persona se inventa un cuento y lo envía por una red. Rece 50 veces eso que lo mando, mándeselo a otros 100, haga esto, haga aquello. Burlarse de las personas. Hoy es el día para mirar en la Santa Biblia. El maestro cerró todas las posibilidades de que haya personas que intenten manosear los textos bíblicos, la interpretación de la sagrada palabra de Dios, y que se centren en Él, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Solamente una persona le da la respuesta: usted es el Mesías de Dios. Esa persona se llama San Pedro. Tiene la respuesta. Entonces es importante en materia de fe y en materia de religión aprender a tener una respuesta correcta, precisa y delimitada. Un Mesías que venía, es decir, ¿cómo entender a un Mesías que quiere saber quién es él, si lo sabe el público, y precisarlo, pero desde el campo de la oración? Eso llama la atención, porque aparece el campo de la oración en la vida de Jesús de Nazaret, que inicia desde el bautismo mismo de Jesús de Nazaret
aparece el ambiente de la oración en el Hijo de Dios hasta el momento en que la Biblia nos va a decir entregó el Espíritu en la cruz. Hasta allá lo acompaña la oración. Luego tenemos una oración que tiene que ir combinada con un sistema de un Mesías, y es un Mesías vencedor del mal, de justicia, caridad y misericordia, y un Mesías que enseña que la oración es el soporte, es el fundamento, es la razón de ser de la misión. No existe una misión perfecta, ni una persona que haga las cosas muy bien si no es una persona de oración. El Mesías lo cumplió desde el momento de que empezó la misión, desde su bautismo hasta que la terminó. Entonces, así aprendemos hoy a ver un Mesías en el campo de la oración. Un Mesías que lleva la cruz y que es imposible entenderlo sin una cruz. Usted es el Mesías de Dios y la cruz lo acompaña. Jesús insiste en la cruz y hace el anuncio de su pasión. Una vez que les prohíbe decirle a las demás personas quién es Él, les dice a sus apóstoles, tengo que padecer, eso es cruz. Ser desechado por los ancianos, eso es cruz. Somos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Luego aparece un tercer tema, que es la cruz. Aparece hoy 3 temas combinados perfectamente en un misionero, en un creyente. Una persona de oración, una persona que sabe delimitar y precisar su religión, y una persona que sabe llevar la cruz. La sabe llevar. No se inventa cruces raras, ni hace cruces para que los demás se lamenten de usted y le digan pobrecito. La cruz no se la inventaron para eso. La cruz es gloria, superación, sacrificio, esperanza, perseverancia, dedicación. Entonces hay un ambiente de oración en Jesús y hay un ambiente de el soporte de la misión que se llama la cruz. Y el Evangelio, según San Lucas, a partir del capítulo 3, 4, 6, en esos capítulos hasta el 23, vamos a ver esa importancia de que Jesús siempre lo acompañó en la oración. Entonces, lo primero que tiene que acompañar a una persona en su fe y en su vida espiritual y en su vida parroquial es la oración. Primero, Jesús aparece en el bautismo cuando asume la misión y el Padre Celestial lo encomienda. Ese es mi hijo, escúchenlo. Se oyó una voz del cielo. Se derramó agua sobre la cabeza de él en el río Jordán. Capítulo 3 de Evangelio de San Lucas, verso 21. Después, a los 40 días en el desierto, Jesús vence las tentaciones con la luz de la palabra de Dios. La oración produce la luz de la palabra de Dios. Capítulo 4 de San Lucas, verso 1 al 13. Por la noche, antes de escoger a los apóstoles, dice la Biblia que él subió al monte y se puso a orar toda la noche. Por la mañana bajó temprano y tomó la decisión quiénes van a ser los apóstoles y quiénes me van a seguir. Oración. Capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, verso 12. Aparece la oración también en el momento de la transfiguración. El cometido era que los apóstoles descubrieran exactamente la divinidad de su maestro y se pusieran en esa actitud. Cuando aparece allí y se transforma con Moisés y Elías y habla sobre la pasión, entonces aparece allí la oración. En el momento de la transfiguración, capítulo 9, Evangelio según San Lucas, verso 29. También aparece en el huerto, cuando se enfrenta en la agonía, el desespero. El momento ya está llegando. Entonces la oración lo sigue acompañando. Padre, si es posible, quita de mí este cáliz. Es decir, que yo no vaya a desfallecer. También aparece en el momento en la cruz cuando pide perdón por el soldado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Oración en la cruz. Y termina la vida de Jesús de Nazaret con la oración. Entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. ¿Cómo es importante aprenderle eso hoy a esta cita del capítulo 9 del Evangelio de San Lucas? La inquietud del maestro por saber si la gente sabe quién es Jesús, si no lo confunden con otro, si no lo están manipulando en lo que él dijo y en lo que él dejó. Es el maestro de Nazaret y que se identifica con una cruz y es un hombre profundamente de oración.
El apóstol San Pablo habla de la importancia que tiene la cruz para una persona en su vida cristiana, así como el maestro siempre la destacó. El apóstol San Pablo, hablando de la cruz, habla del escándalo y de la necedad. Para algunos, la cruz puede ser un escándalo. Y escándalo es una palabra en griego que significa en español trampa o piedra de tropiezo. Como que usted me quiere poner una trampa, como que esa cruz que usted está inventándose, yo no le creo a usted eso, yo no hago ese tipo de sacrificios, yo no creo en eso. Trampa, piedra, tropiezo, escándalo, la cruz puede ser un escándalo, los que practican cosas raras. O también puede ser una necedad, no es necesario, eso no es importante. Entonces San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en ese capítulo primero, a partir del verso 18, va a decir que Dios quiso salvar a las personas mediante la necedad de la predicación. Mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Y un Cristo crucificado que fue escándalo, como que no era necesario hacer eso, escándalo para los judíos, o necedad para los gentiles. Los dos bandos representan esas dos frases que San Pablo explota tanto en su primera carta a los Corintios. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Entonces, para San Pablo la cruz tiene un primado así como fundamental. Es decir, la cruz quiere decir salvación como gracia de toda criatura. O sea, el tema de la cruz se convierte en esencial para San Pablo. Salvación, liberación, conversión para una persona. El Papa emérito Benedicto XVI dijo una buena cantidad de frases sobre la cruz, el valor de la cruz en la vida de la fe y en la oración personal, en la vida de la identidad cristiana. Porque al fin y al cabo, cuando una persona sabe mucho de la cruz, tiene una buena identidad cristiana, hace un buen trabajo pastoral, hace cantidad de cosas muy buenas, pero porque maneja muy bien el sentido de la cruz. Por ejemplo, el Papa emérito Benedicto XVI en el año 2006 decía frases como estas: cuando se habla de la cruz, no se trata del gusto o del tormento de un moralismo mezquino, una persona moralizante, recalcitrante, sino que impulsa a la persona al servicio. El que tiene la cruz, dice Benedicto XVI, presta el servicio en una sociedad de la verdad, la justicia y el bien. Un 25 de abril del 2006 en un discurso. En un 9 de abril de ese año 2006 el Papa decía: la nueva arma que Jesús pone en las manos se llama la cruz, porque es el signo de la reconciliación y del amor. Un 9 de abril en una homilía decía el Santo Padre: cada vez que hacemos la señal de la cruz, deberíamos acordarnos de no responder a la injusticia con otra injusticia, a la violencia con la violencia, al mal con el mal, sino hay que hacer siempre el bien. Si una persona se está signando en la cara, en la frente, en la cara, en la barbilla, en el pecho, debería cada vez que se signa con la mano derecha en su cara acordarse: nunca le responda a los demás injusticia con injusticia, violencia con violencia, me la hace, me la paga. Dice el Papa Benedicto XVI, acuérdese que hay que vencer el mal, pero con la fuerza del bien. Y en un Angelus Regina Coeli, un 17 de septiembre del año 2006, el Papa emérito decía: de signo de maldición, la cruz se transforma en signo de bendición. Es un símbolo de muerte por excelencia, del amor que vence el odio y la violencia que engendra la vida inmortal. La cruz vence el odio y la violencia que engendra la vida inmortal. Bien interesante el texto de la palabra de Dios para hoy. Danos esa enseñanza tan importante, el que identifica a Jesús, define, delimita, precisa su religión, tiene mucho para ofrecerle a las demás personas. Bien importante. Esperamos, tú vendrás a librarnos del temor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,